Eh, entonces, ese neoliberalismo eh, se ha instalado en la vida de todos porque nos han globalizado. De pronto, una mañana amanecemos, estábamos globalizados, si bien no era algo nuevo, es algo que ya tiene un camino, pero de siglos, ¿no? Hay globalizaciones ya en la conquista, eh, entonces no es un tema nuevo. Pero bueno, hablemos de esta globalización que es netamente comercial. Eh, como contenedores llenos de mercancías que nos han tirado y nos han creado esa inmensa necesidad de tener de todo, de todo. Entonces estamos sujetos al tener, a lo que decía José. Primero hay que tener y después ser. Ahora, yo noto, eh, previo a eso, quiero decir que toda esa situación eh, nos ha impactado tanto que ha enfermado al cuerpo. Nuestro cuerpo habla y habla de todas maneras. La más cruel es a través de las enfermedades, pero también habla a través de la piel. Me sorprende la exhibición, y digo exhibición con el mayor de los respetos, de los tatuajes que son mensajes también, ¿no? Hay tatuajes por distintos motivos. Ayer he visto uno bellísimo, es un cuadro precioso, pienso que ese sí era mostrar. Eh, Hay otros que por necesidad, yo tengo mucho respeto a la piel, ¿no? Entonces, esa piel que nos recubre, eh, habla y la dañamos demasiado. Eh, Y ese de los socios o consecuencia de todo este neoliberalismo, de toda esta necesidad, porque se ha creado todo un clima previo necesario para poder instalar determinadas bases, como el capitalismo a la cabeza. Y es ese tremendo culto, decía, a los objetos, a las cosas. Es más, hacemos un desplazamiento de nuestras vidas para poner los objetos, el dinero como primer objeto en el centro. Y en ese culto al individualismo, eh, entramos en el camino de la insolidaridad, del desprecio, de la soledad, que es uno de los males de este tiempo. A pesar de la tremenda comunicación que hay, y eso yo lo he chequeado en las escuelas con los alumnos, la excesiva soledad en la que está. Si bien la adolescencia, pues yo he trabajado con el nivel medio, la adolescencia, la soledad viene como adherida, ¿no?, a la edad, eh, dentro de toda la rebeldía que tiene, pero esta va más allá de esa soledad pasajera. Entonces, una de las consecuencias. Y ahí es donde a mí me llamaba la atención también el tema que yo le había propuesto a José, que era selfie. Eh, la selfie es un tema que se ha estudiado muchísimo, dice, no es un tema nuevo, ya desde que un pintor ha pintado un cuadro, de que hizo un retrato, un autorretrato, estaba sentando las bases del origen de lo que hoy es la selfie. Lo que va cambiando es la mecanización, los medios, los recursos, porque ahora se hace a través del celular. Pero pensemos, ¿quién no se hizo una selfie? Todos, todos, yo también me incluyo. Eh, es un tema que está súper analizado, estudiado desde distintos puntos de vista, por la psicología, la sociología, por la historia. Eh, y ahí viene otro tema que a mí me gusta mucho, que es el mito del narciso. Eh, este mito, junto al mito de Casandra, del fuego y el de Edipo, es uno de los más desmenuzados. Hay muchísimas interpretaciones. Paul Valery lo estudia desde la literatura y
yo me quedo con que el narciso, que es uno de los los nuevos acercamientos que hay a este mito, no, ustedes lo conocen, el mito del narciso, ¿no es cierto? Dice, nació en lo que hoy es Turquía, espejo de agua, este joven bello, hermoso, se embeleza con su belleza de tanto mirarse, esa imagen la busca en el agua, en el espejo de agua cae. Yo me quedo con la interpretación que iba en busca de algo más allá. Y me parece que trasladando al tiempo actual, es eso, es una búsqueda, porque no puede ser tanta soledad tan extrema, tanta demostración que nos parece inútil, pero todo tiene un significado. Y entonces, de alguna manera me aflige esa situación en los chicos. Yo digo, nosotros siempre nos reunimos y nos hablamos nosotros para nosotros. Pero estos temas hay que extenderlos, José siempre lo hace en los colegios, a los chicos, porque ahí es donde más radica. Nosotros somos grandes ya, y bueno, una selfie más, una menos, no nos daña, no nos hace nada. Ya buscar significados en eso, yo no tengo interés, pero en las franjas adolescentes y preadolescentes ahora, porque la ficción está más abajo en la edad de los chicos, esa selfie sí preocupa. Por algo la psicología eh, mira tanto esta situación, ¿no? Y tiene que ver también con ese narcisismo, con mostrar lo mejor. Y para eso se ha creado también lo que es Instagram. En Instagram nosotros mismos mostramos lo mejor, ¿no? Yo leí algo que también me ha impactado. Dice, Twitter va por la cloaca y el Instagram va por la avenida, por la mejor avenida. Y bueno, son metáforas, ¿no? Crueles, pero son de la realidad, de las veredas por las que transitamos y que nos atraviesan. El afán de hay tantas preguntas que todavía creo no tienen respuestas. Por eso es que hablo de la búsqueda, ¿no? Y asocio a lo del narciso que va a buscar. ¿Qué va a buscar? ¿Será aceptación? ¿Va a buscar esa belleza? ¿Quiere quedarse con eso y tener la eternidad en sus manos? No sabemos. Y eso también voy a relacionar a la famosa palabra nada. Hablamos en las escuelas, y en los chicos de tres palabras dicen nada, nada. Ese nada tiene un significado inmenso, no es una palabra vacía. Lo mismo la selfie, tiene significado. En este momento, a esta altura de la posmodernidad, creo que no hay respuestas, porque hay muchísimos estudios, enfoques, apreciaciones, acercamientos, y no hay una unidad de concepto, ¿no? Hay tantas interpretaciones como estudiosos que se acercan a este tema. Bueno, hay tanto para hablar, no quiero quitarle el tiempo a José. Justamente el tiempo es para todos, ¿no? Con respecto a eso, vos sabés que el García Canclini, ¿no? Que es un argentino radicado en México, trabaja un concepto que se llama culturas híbridas, ¿no? Y esto va relacionado un poco con la disolución de las culturas identitarias, la pérdida de la identidad. ¿En qué sentido? Hay una palabra que se llama tradición. Muchos confunden la tradición con el folclore. Y no es lo mismo. O sea, folclore es la cultura, la tradición es la transmisión de esa cultura. Es un mecanismo, es un conducto por lo cual pasa la cultura de generación en generación. ¿Sí? No es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Si se rompe el lazo generacional padre-hijo, ¿no es cierto? Familia, comunidad, que es la transmisora, porque la transmisión, el conducto de la familia. O sea, va de padre a hijo, padres, madres, no quiero que tengan problemas, va pasando hacia los hijos.
Pero ¿qué pasa cuando esa transmisión se rompe? Y se realiza por otros medios, que son los medios de comunicación, ¿no? El medio de comunicación por lo general está globalizado. Entonces, claro, voy a encontrar a un chico que te habla de aparcar el carro en la acera. ¿Sí? Está hablando como una telenovela colombiana, claro, o mexicana. ¿Sí? O te está pidiendo una leche malteada de la nevera. Entonces, el punto acá es que la transmisión de la cultura ya no se hace como tiene que ser. ¿Qué es una cultura híbrida? Una cultura híbrida que no tiene ni alter ni identidad. No hay diferencia entre lo idéntico y lo alterado. ¿En qué sentido? El principio universal de la filosofía nace en Delfos. No se autónomo. Conócete a ti mismo. Pero ¿cuál es la mejor forma de conocerse? Es diferenciarse. Porque de esa manera, ¿sí? Hasta el mismo Descartes, ¿sí? Cuando crea la sustancia del ser racional, necesita diferenciarse de un demonio que lo está tratando de engañar. Entonces, pienso, luego existo, es en relación a otro. Si no hay otro, no puedo ser. Pero es acá que si yo no tengo alteridades, no hay forma de saber quién soy. Entonces, ¿qué dice García Canclini? Acá vemos, dice, una relación especular con los demás. Esto es interesante. No sé si algunas veces ustedes han visto que especular por el espejo. Si nosotros nos vemos en un espejo, no somos nosotros. El espejo nos muestra una figura invertida. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos una foto nuestra, decimos, ay, qué mal que salga la foto. Claro, porque claro, no es la imagen que estamos acostumbrados a ver. Nosotros estamos acostumbrados a ver el espejo. Cuando nos vemos en televisión, decimos, sí, no salgo bien en televisión. No soy yo. Porque sinceramente, nuestra imagen es la del espejo. Lo mismo dice García Canclini en la cultura. O sea, estamos recibiendo algo que no es nuestro, que es invertido. Los medios de comunicación no son los medios necesarios para la transmisión de nuestra cultura identitaria. Y acá es donde esta relación ser y el otro es donde se desvirtúa. Ahora, voy a continuar un poquito, si ustedes me permiten. Sí. Hablando de cultura híbrida, algo similar, no es exactamente, pero Octavio Paz, el gran Octavio de México, habla del tema del pachuco, que es ese joven mexicano que, que vive en la franja entre México y Estados Unidos. Y también habita en México, ¿no? Está ahí en la zona de la frontera y se viste de una manera totalmente extraña, no es ni mexicano, tampoco es norteamericano. Y por eso digo, no es exactamente la hibridez. Entonces el pachuco es ese ser al que lo dejan en total soledad, que ahora se lo está revalorizando. Se lo considera que realmente es una persona, no es ese ser pintoresco que sirve para la caricatura nada más. Ahora se hay una revalorización del pachuco. Bien. Bueno, el tema del neoliberalismo, aquí dice que no es un sistema económico, como muchos creen. Es mucho más que eso. El neoliberalismo permea en la cultura y está en los seres humanos. Podemos decir entonces que para el neoliberalismo todo acto humano es un acto económico. Así también todos los aspectos de la vida se pueden analizar y medir desde la economía. O sea, las cuestiones sociales, psicológicas, hasta culturales ya no son importantes ni necesarias. La economía es la base de toda explicación de lo humano. El hombre ya no es un homo político, sino un homo economicus. En definitiva, la economización de la existencia humana. Esto está muy relacionado con las políticas que se están llevando ahora.
¿Por qué? Aquí tenemos entonces que las cuestiones como la salud, la educación, la ley, la soberanía y el patrimonio cultural, los bienes del pueblo y hasta el poder democrático se deben someter al poder económico. Esta racionalidad deshumanizante trae como consecuencia la pérdida de los valores democráticos y la anulación de los principios básicos de todo sistema. La justicia social, que para algunos es aberrante, los valores ciudadanos, las prácticas de convivencia y el respeto por las instituciones, esto se convierte en el sentido político de la democracia en una mera racionalidad económica. El neoliberalismo reduce a la democracia a un concepto de gobernanza y administración, quitándole el sentido más importante, que es cuando el pueblo, a través del Estado, gobierno, logra proteger a los más débiles, a los excluidos y a los sectores vulnerables. Pensadores como Milton Friedman considera que hay que ver al Estado como una empresa y de esta forma los ciudadanos son parte del capital de esa empresa. Por esta razón hay que maximizar el valor de ese capital y los que resulten una pérdida de capital deben ser desechados. Todo gobierno que no siga estas características estará sujeto al aumento del gasto público, crisis fiscal, inflación, aumento del riesgo del país y, por supuesto, destinado a la quiebra del Estado y a la bancarrota. En el orden individual, los desechados por el sistema entrarán en el marco de la pobreza, que también es funcional al neoliberalismo. No es que no, o sea, el neoliberalismo crea pobreza, porque eso crea mano de obra barata. Y por supuesto, como capital también sirve. Para dar un ejemplo, las universidades ya no son creadoras de conciencia científica y humana y conformadoras del conocimiento. Las universidades son para el neoliberalismo constituyente del capital humano. ¿Te suena? Capital humano. Rentable para la sociedad y forjadora de una élite dominante. El neoliberalismo ha creado una cultura propia y como toda cultura invasora, va a colonizar, aculturar, transculturar y por supuesto crear una neocultura. Su caballo de Troya es un concepto contradictorio y muy radical. El término se llama libertad. ¿Suena? Y esa libertad es en definitiva la libre competencia en el mercado y la anulación de cualquier obstáculo que limite esa cuestión. Como podemos imaginar, el principal obstáculo es el Estado, el cual tiene como principal necesidad de poner límites a los poderosos para que no deglutan a los vulnerables. El Estado es el encargado de establecer las normas de convivencia de una sociedad tanto jurídica como económica y social. Pero la cultura neoliberal considera que estas normas o derechos limitan la libertad del mercado y es necesario borrarlas o anularlas. La teología de la prosperidad quita a Dios y al Estado de la escena y confiere al mercado la función de repartir premios y castigos a la comunidad. El que las hace las paga. El éxito y el fracaso son los opuestos morales de una sociedad capitalista donde el individualismo reina y está por encima del conjunto. Esto da lugar a todos aquellos que logran una buena posición y riqueza, desprecian a los menos afortunados, puesto que en definitiva son seres inferiores, malévolos, perezosos y estúpidos. No merecen ser ayudados ya que carecen de moral. La lógica es, si mi éxito es mi obra, el fracaso del otro es su culpa. Esa es la lógica. La meritocracia, en definitiva, también es parte de la globalización, ya que los países ricos e industrializados ven al tercer mundo, o mejor dicho, los países en vía de desarrollo, como nación sin moral y corruptos, merecedores de ser depredados y explotados. La meritocracia da derechos y privilegios a los exitosos que los fracasados no tienen. El ideal meritocrático para nada es una solución para la desigualdad. Al contrario, como en el medioevo cristiano, la justifica y la promueve. A partir de los 90, el neoliberalismo impera en el planeta y aplasta fuertemente cualquier doctrina, movimiento o gobierno que busque un estado de bienestar general. Con Ronald Reagan y Margaret Thatcher se dispara y dispersa en el mundo sin piedad.
En Argentina reinará Carlos Saúl Menem, el destructor más grande de la historia, traicionando los más íntimos ideales de su partido político y promoviendo la más terrible marginalidad y pobreza que hasta hoy sufrimos. El neoliberalismo promueve un hombre solo, aislado, un ser ya no protagonista de la historia, sino un telespectador que solo recorre con su control remoto diferentes realidades sin quedarse con ninguna, sin profundizar en ningún tema, alternando entre imágenes borrosas, llenas de superficialidad. Esta indiferencia nos está llevando no solamente al vacío sin sentido, sino al aburrimiento. Bien, pero yo creo que el más perjudicado de todo por el neoliberalismo y por las corrientes neoliberales es la educación. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo busca que los chicos no piensen, que no tengan espíritu crítico, que no puedan distinguir en las letras chicas de la historia. Entonces, por eso la educación actual, fíjense, tenemos dos clases, escuelas para ricos y escuelas para pobres. En las escuelas para ricos enseñan. Es increíble. Yo no lo creía. Pero cuando escuché, porque mis hijos fueron a una escuela de pobre y después a una escuela de ricos, y pude escuchar lo que decían sus autoridades. Decían, ustedes en el día de mañana serán los gobernantes del futuro, porque ustedes son la clase dominante y que tiene la responsabilidad de mandar y gobernar este país. O sea, se enseña a mandar, se los prepara para ser gobernantes. Y lo más gracioso es que en la escuela de pobres le enseñan a obedecer. La estructura está hecha. Ahora, dice Dussel, el problema es que ninguna de las dos le enseñan a pensar. O sea, se enseña a mandar y a obedecer, pero no a pensar. El que más ha sufrido el neoliberalismo es la educación. ¿Por qué los chicos dicen no saben nada? Y bueno, porque sencillamente no profundizan en los conocimientos. O sea, se les da conocimiento, muchas veces disociado, no se trabaja en forma disciplinar, o sea, interdisciplinar. Yo creo que vos estuviste en un panel de debate de ética y juventud, cuando tratamos el tema de la política, ética y política en la juventud. Fueron tres colegios, ¿no? Un colegio religioso de alta gama, ¿sí? Que era el Santa Teresa de Jesús, nombre especial. Fue un colegio que era laico, o sea, ¿no? Y fue un colegio de educación pública, que era el colegio Favalor, René Favalor, ¿no? Para que alguien con... Ahí está. Vos sabés que fue increíble, pero lo que más me sacudió a mí fue el colegio público. Porque cuando yo fui a hablar, yo por lo general hago tres visitas para que más o menos los chicos vayan con cierta preparación o con cierto estímulo para poder actuar como diputados, porque la idea era que trabajen como si fueran legisladores. Y en los otros dos colegios no había tenido ningún problema, habían reaccionado bien, ¿sí? Si bien con muchas falencias de historia, pero en este colegio me pasó que no respondían a ningún tipo de estímulo, estaban callados. Entonces me sentí muy mal, porque digo, estoy fallando yo, no puede ser que no los pueda hacer despegar a estos chicos. Y le hacía preguntas y las respuestas eran monosilábicas, ¿no? No había forma que arranque. Hasta que en un momento dado me rindo, me siento en la silla y le digo, mire, la verdad que estoy absolutamente decepcionado, pero no con ustedes, conmigo, porque no puedo lograr que ustedes
reaccionen. Y gracias a Dios salió uno, y me dijo lo siguiente. ¿Sabe qué? Me dijo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que acá no nos enseñan nada. Todo lo que usted está hablando acá, nosotros no entendemos nada. ¿Cómo? Le digo yo, ¿qué es esto? Sí, dice, porque ese gordo, dice, desgraciado que enseña historia, viene y nos cuenta chistes, y nos pasa películas, pero no nos enseña nada. Es el profesor de historia, dice. Entonces, claro, yo reacciono, digo, espera. Los llamo al preceptor, pido que venga el director, y le digo al chico, ¿vos te animás a repetirme a mí lo que has dicho? Porque son chicos de por sí nomás duros de la calle, ¿no? Y le dijo lo que a mí me había dicho, y el director ahí no me lo hizo llamar al profesor de historia. Y vino el profesor de historia y toda la clase se levantó y lo entró a injuriar. Y este profesor decía, no, pero no puede ser lo que ustedes me están diciendo. Y los chicos le dijeron, usted no explica nada. Usted es lo único que viene acá y molesta a las chinitas. Y le dice cosas a las chicas. Y a nosotros no nos cuenta nada. Bueno, entonces se armó ahí la necesidad de que yo vaya de 3 clases más sobre historia política argentina. Y así esos chicos fueron y fueron fantásticos. ¿Por qué? Porque los chicos son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Si nosotros no los preparamos para que reaccionen, para que esa materia gris que está nueva, ¿no? Más vale. Son importantes, ¿no? Eso ha sido... Claro, y también ellos presentaron un proyecto ese día en la legislatura donde pedían que se enseñe en forma transversal la historia argentina. Por supuesto, no en la bolilla, ¿no? Pero esa es la realidad que vivimos y esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. Bueno, más o menos esto es para introducir, ¿sí? Vamos a dar lugar primero al panel virtual y después al panel presencial. ¿Qué te parece? Vamos a salir así del anclaje para que todos veamos, ¿sí? No sé si, Oliver, tú quieres empezar haciendo un comentario sobre el tema. Bueno, Oliver es artista, director, es médico, ¿sí? Es cineasta, documentalista, o sea que es una personalidad importante, ¿sí? En el mundo de la cultura. Adelante, Oliver. Sí, muchas gracias. Primero quisiera felicitar a ustedes dos por la temática, que es más que actual, que es fundamental. Estamos entrando en una sociedad que es, regresando a las palabras de Emilia, que es el nadaísmo, no el dadaísmo. Estamos en una época realmente de la nada, sin orientación. Por eso la gente busca cualquier orientación. Y la orientación que viene es como hablando de correo o de post algo, de post-naco, posguerra, posgrado, posparto, post, todo es post de momento. Hasta podría decir que hay un post-narcisismo. Porque el término, como bien todos sabemos, alude a un personaje histórico, un Narciso, que ha tenido la idea un poco, digamos, cómica o rara de mirarse en el agua a su espejo y eso le procuró una satisfacción, porque de eso se trata, procuración de una cierta satisfacción. Pero yo lo veo que no es confiable. No es confiable este post-narcisismo, porque a quien parezca un post-narciso, ¿dónde mirará el post-narciso? En el agua, si todavía tenemos agua en algunos siglos o años, ya que es un post. Entonces, la complacencia excesiva es muy diferente. La del después de todo, no sabemos lo que va a pasar después de ese gobierno o de otro gobierno, nadie sabe. Y nuestro siglo actual, el 21, es pura complacencia, es pura post-complacencia.
pero sabemos nadie si vamos a sobrevivir a este mundo del yo, del yo, del yo, de un yo, que así funciona, como un yo. Los narcisistas, aparte, nos rodean. Cada de nosotros conoce a uno. El exhibicionismo es en las redes sociales. El famoso, la obsesión por los selfies que cada uno de nosotros obviamente hemos intentado, mal o bien, es de la propia imagen. Mirarse ahí en el celular. ¡Qué satisfacción! Para mí es como una cierta epidemia, pero más que eso, es un trastorno de la personalidad y una enfermedad. Le habla el médico de la salud mental, en la cual las personas tienen un aire irrazonable de pensar que son superiores, de superioridad. Les ataca también este trastorno hasta hombres políticos, ¿no? No creen que solo es reservado a lo común. Esas personas necesitan y buscan demasiado atención y quieren que las personas que las admiren, y seguro que conocen a algunos, bueno, les aplauden al final. Esos son los vulnerables, porque tienen una muy baja estima, a veces ansiedad por apego, y son muy sensibles a las críticas. Y los otros, los grandiosos, los conocidos con una alta autoestima, no sabemos si alcanzarán ellos los puestos o decididos por otras personas. En la política existen ya muchos de esos post-narcisos, quienes buscan destacar en toda ocasión una autoimagen exagerada, con o sin motosierra, esa arrogancia, dominancia y por necesidad de atención, pues, como se dice en México, se la creen, pues. Pero también tienen esos post-narcisos el mismo punto débil. ¿Cuál es el punto débil de un post-narcisista? Depende del otro y su aprobación. Y entonces tienen dificultad para relacionarse y tomar decisiones. Ya lo vemos. Me van a preguntar, ¿eso tiene una cura alguna? Sí, es lo que estamos haciendo ahorita. Aquí, conversar, charlar, intercambiar ideas, tertulear. También se llama psicoterapia. Tomar decisión por uno mismo. Eso es el post-narcisismo. Y otra vez te felicito por la, la charla y la verdad que más que interesante de aprender cada día un poco más. Muchísimas gracias por darme la palabra. Muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Entonces, con respecto a lo que comentaba él, el cambio de la política ha sido también que los candidatos, los políticos, ya no son, digamos, gente que busca decir su verdad o su doctrina, sino que no es importante la verdad. Es una, digamos así, es una apariencia donde hasta puede ser contradictorio. Lo importante es que sea convincente, ¿sí? O sea, que convenza. Y por supuesto, para eso está el coaching. El coaching es técnicas de convencimiento o de relacionamiento. Pero ¿qué pasa? El coaching, si vamos a hablar mal y pronto, es una forma inmoral de manipulación, porque son técnicas de manipulación. Entonces, ¿qué pasa? Se le enseña al candidato a cómo pararse, cómo hablar, cómo transmitir, hasta cómo relacionarse con los demás. Yo había ido por curiosidad a un curso de coaching ontológico para políticos. Y una de las cuestiones que decía es el siguiente: vos no podés aseverar nada en tu contra.
Por ejemplo, no sé si recuerdan, a Fernando de la Rúa dijo, dicen que soy aburrido, ¿no? Dice, eso es un pecado mortal para el coaching porque estás diciendo que sos aburrido. No podés aseverar nunca nada en contra tuyo. Al contrario, tenés que decir, yo soy divertido, ¿sí? Pero nunca decir, dicen que soy aburrido. O dicen que soy corrupto. Peor. Inmediatamente la gente registra la palabra y considera que sos corrupto. Entonces vos tenés que decir, yo soy honesto. Y yo digo la verdad. Fíjate vos, en los últimos candidatos, decían, voy a decir cosas que no van a gustar, pero voy a decir la verdad. Mentira. Dice mentiras también. Pero está aseverando que dice la verdad. Y no es cierto. Coaching. Otra. Cuando vos hablas a una persona o cuando estás en una entrevista, nunca podés tirarte para atrás. Miramos la técnica, ¿no? Tenés que avanzar sobre el entrevistado, el entrevistador. ¿Por qué? Porque da idea de tu poder de avasallamiento, de convencimiento, pero también de conquista del espacio. O sea, si alguien te pone el micrófono, vos no te podés ir para atrás porque quiere decir que estás retrocediendo. No, que si vos lo avanzás al periodista, ¿no? Quiere decir que lo estás avasallando. Eso da idea de poder. Todo técnicas más técnicas. ¿Cuál es el color del traje que tenés que usar? Si vas a usar corbata o no. La imagen que suplanta a la razón y a la racionalidad. Pero todo esto va al hecho de que no importa lo que digas, porque puedes decir y no decir nada. Te digo, Durán Barbas, coaching, le decía a sus coachados que nunca hablen de algo serio o algo técnico. Porque si ustedes dicen algo serio y técnico, les pueden contradecir o les pueden preguntar sobre algo que quizás ustedes no están perfectamente capacitados. Lo que recomendaba es no decir nada o decir cosas muy triviales y siempre relacionadas con los sentimientos. Hablar de los hijos, de la familia, del amor, de los sentimientos. Nadie dice que va a poder contradecir eso. O sea, lo que vamos que la política está hecha desde un punto de vista del sofismo. Y para recordar un poco, ¿no es cierto? Los sofistas eran filósofos muy interesantes, porque si nos ponemos a ver, hay una reivindicación para mí de los sofistas, porque eran relativistas, ¿no? Porque realmente hay una parte, ¿no es cierto?, que es interesante el sofismo. Pero por otra, y su parte negativa, es que no hay verdad. O sea, el sofisma te puede hablar de un día de una cosa y el otro día te habla totalmente lo contrario, defendiendo absolutamente lo contrario y aseverando absolutamente lo contrario a lo que dijo ayer. Porque no hay verdad. Entonces, y para terminar, y le vamos a dar la palabra a mi amigo Juan José Aguayo, es que la verdad, hay muchas verdades. Esto dice Foucault. Hay muchas verdades. Pero la verdad que va a prevalecer es la verdad que está amparada por el poder. A ver, Hola, Juan José. hola, buenas tardes. Hola, bueno, qué lindo verlos a todos, Alejandra, Juan Carlos, qué lindo. Lindo escucharlos también a todos. En Bueno, te realidad, presento, Juan José es formoseño, es profesor de arte, ¿no? Y es sí, director de nuestro instituto, IEFA, así que adelante, Juan José. bueno, la verdad que el tema de la posmodernidad y de la posverdad, ¿no? Son como signos que llaman la atención para aprender a pensar. Yo creo que de toda la descripción que estabas hablando acerca del neoliberalismo, la posmodernidad y bueno, y este narcisismo que existió siempre, ¿no? Que en algún momento sobresale más, en otros momentos menos, pero existe, existió y va a seguir existiendo. El tema es, yo lo estaba pensando desde el lugar del artista y de este lugar de
Consejo Federal de Folclore de Argentina, de hacedores culturales, de artistas, músicos, bailarines, que tienen se puede decir como el seguro de vida contra muchas de esas lesiones que produce esta posmodernidad en cuestión de neoliberalismo y más que nada de pensamiento, porque cuando incluso desde lo escolar, desde lo pedagógico, cuando estabas describiendo realmente estos años que vivimos, fueron unos años de una educación, de una pobreza completamente indescriptible. Yo trabajo en educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior hace 44 años. Viví diferentes gestiones y diferentes modos, los cambios pedagógicos y los cambios de las propuestas pedagógicas y de los modos de intervención escolar, de las transiciones, de las integraciones, de la transversalidad. Bueno, todo eso que en el enunciado es muy atractivo cuando la ejecución o no está hecha por profesionales o por docentes más honestos, digamos, con uno mismo con respecto a lo ético, ¿verdad? Entonces no se puede alcanzar una educación liberadora, ¿no? Porque creo que en realidad cuando hablamos de liberación, los primeros perseguidos, entre comillas, siempre somos los artistas, porque no pueden atrapar nuestro pensamiento, no nos pueden atrapar. Siempre hay un intersticio, un espacio donde somos plenamente libres y bueno, yo creo que este espacio de creativos y pensadores es un espacio de libertad. Y con respecto a todo lo que planteaba José, especialmente cómo resulta del narcisismo y de este tiempo neoliberal, para decirle de alguna manera, y esta posmodernidad, cómo resulta también pensamientos liberadores, ¿no? Pensamientos liberadores que salen a la defensa de gestión, en la gestión, ¿no? La defensa del pensamiento libre, que no tiene que ver con la rebelión. Un pensamiento libre generalmente no es rebelde. Es, como decimos en educación, elabora pensamientos estratégicos, situacionales, de tal modo de que pueda ir generando espacios de valor, pero siempre y cuando lo que tiene que ver con el crecimiento personal del individuo. Lo individual es importante mientras no se convierta en narcisismo, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poco de eso. Por eso estamos más o menos expuestos. Incluso ser docente a veces necesita un poco de autodeterminación y una dosis de narcisismo, en tanto tiene que estar exponiéndose casi diariamente frente a un montón de personas de distintas características y edades. Pero bueno, en síntesis lo que digo es que ante toda esta descripción que se estaba dando de la dependencia, ¿no? Estamos nosotros con la esperanza de poder hacer nuestra parte. Los artistas, los educadores, los bailarines, los actores, los músicos, todos aquellos que tienen ese don que lo están poniendo en funcionamiento, nos asiste el derecho a ayudar, nos asiste el derecho a sostener un estado de mayor libertad, porque lo que teníamos, o sea, analizando concretamente la realidad que estábamos viviendo hace muy poquito, en estos últimos años con las modificaciones en educación, salió en el año 2008 la ley 26.206, la nueva ley de educación nacional, que es muy ambiciosa y llena de riquezas. Incluso es la primera vez que entra en una ley de educación todo el espacio de gestión de la educación artística con sus 4 lenguajes básicos, pero la ejecución se cruzaba mucho con la ideología, se cruzaba mucho con la presión política, y entonces la aplicación de los propósitos o de los fundamentos de la ley en algunos casos se daban y en otros no se daban nada, y había que luchar para que la ley se hiciera
palabra se hiciera hecho y se hiciera un constructo educativo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pasan las mentiras, ¿no? Que a veces uno en el fanatismo ideológico puede caer en cualquier parte. Y creo que también los artistas y pensadores tenemos la libertad a donde no puede llegar nadie más para decidir no ser fanáticos y para ser libres y para poder tener criterio de pensamiento y tomar, como diría San Pablo, ¿no? Me voy a tomar un poco de la palabra de Dios que siempre es segura, tomar todo lo que te dan y quedarte con lo bueno, ¿no? Porque todos tenemos algo bueno para dar, todos, hasta los malos tienen algo bueno para dar, pero no quedarnos de un solo lado de la vereda. A veces corremos ese riesgo en la docencia, a veces perdemos personajes docentes valiosísimos que caen en la esclavitud de la ideología y no aceptan dar un paso más de creatividad, un paso más de libertad fuera de lo que le indica el poder político de turno, ¿no? Sea cual sea el poder político, ¿no? Entonces se quedan atrapados en esa obediencia inútil, innecesaria y efímera, y no pueden hacer esto. Por lo tanto, creo que este es un espacio valiosísimo que tiene que crecer en el sentido que tenemos que aprender a ser verdaderamente libres y respetar las realidades y saber actuar estratégico situacionalmente ante cada situación, pensando siempre en el valor que tiene el individuo como persona, no el individuo como fanático de un lado o del otro o de un tipo de pensamiento, especialmente como hablaba el profesor Pascalini hoy, estas varias posmodernidad, pospensamiento, posverdad, posnarcisismo, ¿verdad? No quedarse en un solo lugar y aprender a pensar con libertad, sin mantenerse dentro de una sola línea de pensamiento, porque los grandes pensadores, incluso los filósofos, también establecían su estilo o su modo de pensamiento, pero no se quedaban con eso solo, porque los estudiaban a sus colegas filósofos también. O sea que esa es esa es la característica del inteligente, no del que estudia solo aquello que entiende a su pensamiento, no. Es justamente estudiar aquello que no acuerda con su pensamiento para ver cuál es su verdad, ¿no? Y llegar a ese equilibrio ético y moral que estamos necesitando, porque no podemos nosotros discutir en este momento de que la realidad que vivimos es una realidad con mucha carga de desequilibrio moral y ético, ¿no? Así que bueno, es un aportecito ahí para ir pensando. Muchísimas gracias, mi estimado Juanjo. Ahí ha levantado la mano Alejandra Marcilla. Adelante, Alejandra. Hola, Ale. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es muy lindo saludarlos. Em, Alejandra está hablando de Bahía Blanca, ¿no? sí, soy de Bahía Blanca, soy profesora de Bellas Artes, tengo especialidad en escultura y dibujo y realizo pintura y grabado también. Y soy museóloga y realizo trabajos de investigación y me descubrí escritora haciendo prosas y bueno, tratando de ver si puedo editar algún parcito de libros. Em, Coincido en muchas cosas con Juan José, que somos colegas en las Bellas Artes, y entiendo que hoy día no hay un referente. Cuando nosotros éramos chicos, y creo que soy la más chica del grupo, quiero creer, pero teníamos muchas personalidades que tenían valores que nos hacían seguirlos. Y ninguno de nosotros, a mí cuando yo era chiquita, nunca se me hubiera ocurrido pensar que yo era fea, que yo era gorda, que yo tenía un color de piel diferente, que yo era distinta, diferente. Y eso que quería ser museo, o sea, sin saber quería ser fotógrafa del National Geographic y quería navegar con Jacques Cousteau y ser parte de su equipo de trabajo y viajar por el mundo y el universo recorriendo estos tesoros que había en el mundo. Pero nunca se me había ocurrido pensar otras cosas. Hoy día, las personas en general, hombres, mujeres, niños,
Todos quieren ser famosos y son teleaudios funcionando por el universo. Pero ¿qué sucede? Su herramienta es la digital. No saben mirarse a los ojos, no saben tocarse, no saben descubrir la respuesta que tiene el otro, el vértigo de la sensación, percepción del olor del otro cuando responde. Eso no se trabaja o no se tiene en cuenta. Y escuché por ahí también que hablaban de las culturas híbridas. Esto de las culturas híbridas es porque trabajan en lo valiente con las redes sociales. Todos tienen un valor agregado que es la estética, y ahí tenemos el choque cultural del antes y el ahora, que era lo que les mencionaba anteriormente. En el rol mío como profesora, y apoyo lo que decía Juan José, los profesores somos herramientas, somos elementos de construcción de saberes. Y como siempre digo, hay que compartir el conocimiento. Pero yo no puedo estar ni de un lado ni del otro, no puedo ser ni diablo ni ángel. ¿Por qué? Porque tengo que ser el referente de esa persona que viene a aprender y que se encuentra frente a mí. Por lo tanto, yo tengo que ser una influencia popular. Y digo popular jerarquizando la palabra, porque nosotros desde el arte enseñamos con el color, la forma, el movimiento, el volumen, la estructura, y por lo tanto no entiendo a las personas que como profesores se pierden y digo, es un académico, ha estudiado, ¿cómo se puso tan básico? ¿Cómo se perdió ante un solo concepto? Como que en realidad tampoco es concepto, es una opinión que escuchó del hablar, y que de repente lo di en una opinión de Twitter, Instagram, Facebook, o que leyó entre líneas, pero nunca fue a investigar el concepto completo. Lo divertido de todo esto es como muchas de las personalidades hacen el ridículo jerarquizando el no saber, el no cultivarse y ser un meme y ser un chiste de algo que puede ser raíz seria. Y en esta conclusión tengo mucho miedo, porque cada vez somos menos los que leemos un libro de principio a fin, los que opinamos sobre un autor, artista o una época, y los que indagamos. Por ejemplo, en mi estado personal, voy y veo un libro, es pesado, denso, bueno, busco algo de la misma línea temporal y leo 3, 4 libros al mismo tiempo. No es que estoy confundida, es que busqué autores de la misma época, todos tienen la vida del noticiero, el concepto popular, la imagen visual, la publicidad de las redes sociales y más medios. Entonces, al final de eso, aunque de esos 3, 4, 5 libros que me leo en una semana, la historia puede resultar una trenza con una nueva trama, o bien haberme empapado de esa lógica que tenían los autores. Y vuelvo acá, somos influencias populares, que tenemos un sentido común y que, usando la palabra coaching que dijo el señor José de la Guardia, ¿por qué somos un coach? Porque estamos influenciando desde agudizar los instintos y trabajar sobre la imaginación y la ilusión, sin perder la realidad de que ilusión es algo que me va a gustar mucho montón igual, pero cuando me imagino, tengo que usar el sentido común para llegar a un punto razonable y constructivo. Entonces voy a tener no una manipulación, un acompañarte como artista, como museóloga, como profesora, como conductora, como referente. Te voy a enseñar y te voy a conducir a que tengas la capacidad natural para ver lógicamente lo que querés aprender. Hay algo que con todos estos cambios de la educación que tuvimos y que sufrimos, hubieron muchas cosas que podíamos enseñar. Un diseño curricular a los profesores les dice de dónde a dónde va a trabajar, y uno después tiene que ver con qué alumnos viene, que por suerte los de arte encontramos un huequito vacío en todas partes. Puedo dar desde matemáticas, puedo dar filosofía, historia, literatura, todos podemos dar todo. Somos grandes en ese punto, muy flexibles.
Yo puedo dar adición y sustracción, o sea, sumar y restar con la luz. Opaco un color con un marrón. Y sin usar blanco y negro, porque si usas blanco o negro ya sos extremista. Bueno, a un naranja le pongo un poquito de marrón, un poquito de otro color, te subo y te resto la luz. Ahora bien, esto de decirle al mundo, haz lo que quieras, ¿qué querés aprender? Dime alumno, tenés 35, 40 alumnos, adolescentes todos, que todos quieren usar el celular, no se sabe para qué, pero viven de un like. Ahora, cuando yo me acuerdo que quería captar chicos problemáticos con problemas severos, les tenía un celular que era únicamente para la escuela y que estaban los directivos en ese grupo. Yo les ponía en audio, me encanta tu trabajo, sos genial, sos divino, les ponía muchos corazoncitos, pero en realidad el chico lo que veía era cuántos corazoncitos y cuántas opiniones del resto tenían. ¿Qué quiere decir todo esto que estoy plasmando? Al ser una influencia popular, y los que somos menos somos los académicos, tenemos que aprender a meternos en esos huecos en donde están las carencias de los otros. Y no lo digo como una forma narcisista, en donde yo voy a ser más que el otro. Simplemente soy un influenciador popular que conduce, no manipula, a que uses un conocimiento en forma grupal. Porque hoy día, si uno no hace viral un concepto, no existe. Y uno no tiene que perder la docencia en todos los ámbitos. Los que estamos acá en este grupo, y digo que somos docentes todos porque en este grupo todos tienen una especialidad de algo. Historia, letras, trabajan con el color, la forma, trabajan con la parte tecnológica. Todos somos especialistas en algo. Bueno, eso tiene que ser un poder, un superpoder, que tenemos que trabajarlos todos uniéndonos y generando todo un arcoíris de contenido. Y cuando uno hace contenido, tiene que ser muy responsable, porque de lo que yo digo a lo que el otro escucha, interpreta, metaboliza, imagina, ilusiona y repite, está re lejos. Y más cuando tiene que trabajar todo eso y buscar, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Qué personalidad tengo? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y de qué va? Entonces, estas preguntas que son tan filosóficas y que son paradigmas de la vida de las personas, y digo no hombres, sino vida de las personas, porque ahora una persona se considera un montón de cosas y valores también. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar al mundo hoy día? Ya no voy a pensar como antes, o como yo era en esa niña que quería viajar con Jacques Cousteau en el barco y conseguir cosas. Porque antes podía decir, en el futuro voy a lograr tal cosa o tal, y cuando sea grande voy a hacer qué. Hoy día, las personas, las que son teleaudios, espectadores, participantes, porque se miran a sí mismos en una foto y piensan cuántos corazoncitos tuve, no piensan lo que van a hacer en 10, 15 años. Es hoy, a una hora de lo que publiqué, ¿qué tan grande soy? Y ahí está un problema, porque no hay elaboración, desarrollo de un referente, ni yo como referente, ni el otro como referente. Hoy día un referente es cuántos likes tiene en su red social, qué tan bello le dijeron que se veía, y no qué grandeza tenía de valores y contenidos en su cabecita. Entonces, todo es efímero, todo es pasajero, pero lo que tenemos que tratar, yo ahora me retiré de la docencia y está bueno también que cuando hago mis paseos en moto de 2, 3 meses y que viajo, yo doy talleres de plástica al paso, porque me parece que es una responsabilidad enorme seguir siendo docente. Yo en mi vida voy a ser docente toda la vida, no importa que me salí de una institución formal, pero todos somos formadores flexibles de culturas híbridas y somos una herramienta cultural. Bien. Como conclusión, Sí. hablando de filosofía, posmodernidad, narcisismo, es meter palabras en una licuadora
que por más que nosotros exaltamos su contenido y lo que quiere decir, eso está metido en una licuadora y tiene que salir de un color bonito, porque si no, el mundo no lo toma, no toma ese conocimiento. Y otra de las cosas, tengo 6 carreras, pero va una persona 3 horas mientras se toma un té, un café o qué, hurguetea un poco de las 6 carreras que tengo y me discute un concepto en público que lo aprendió hace 15 minutos. Entonces, los que estudiamos con un desarrollo, una preparación y un tiempo y seguimos experimentando, no podemos detenernos y dejar de estudiar, porque lo que tenemos es experiencia previa, tenemos forma de ejecución, disciplina, cosa que un narcisista lo único que hace es mejorar su estrategia, pero nuestra estrategia es más sólida, porque lo venimos haciendo momento a momento, con disciplina, con gran lucidez e inteligencia. Claro. Te Entonces, interrumpo ahí, como Alejandro. conclusión, seamos referentes. Claro. El tema es el siguiente, ¿no? Para resumir un poco, el tema de la docencia. Me puse muy seria, perdón. El tema de la docencia es diferente cuando yo busco que un alumno me dé su opinión con respecto a un tema, al opinólogo, ¿no? O sea, ¿qué hace un docente y cuál es su labor? Que el chico piense. O sea, que el educando piense, razone, ¿sí? Concluya, critique, sintetice. O sea, todas esas cuestiones tan difíciles que hacen de que una persona pueda utilizar el espíritu crítico. Porque no importa el tema que yo puedo dar historia, puedo dar filosofía, puedo dar sociología, puedo dar psicología. Son conceptos, son conocimientos. ¿Sí? Uno puede explicarlo. El hecho es que esa persona a la cual yo voy a buscar que dé su opinión es sobre la temática que estamos trabajando y busco que él piense, critique, le encuentre la vuelta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que dice Alejandro, el opinólogo. El opinólogo ve la televisión, ¿sí? Lo ve a la Nata o a Feynman o a quien sea, ¿no es cierto? Puede ser Navarro también. Sale a la calle y repite lo mismo que escuchó como si él lo habría inventado, ¿no? Ese es el opinólogo, ¿por qué? Porque no tiene ni idea de lo que está diciendo, solamente está repitiendo. Ahora, ¿qué pasa? Si uno lo profundiza y le dice, bueno, pues ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacás que es chorra o que este es corrupto o que... ¿De dónde lo sacás? ¿Vos viste algo? ¿Tenés una prueba? No, pero lo dice todo el mundo. ¿Y quién es todo el mundo? La televisión. O la opinión publicada. Por eso dice que hay una diferencia sublime entre opinión pública y opinión publicada. ¿Sí? Que en cierto sentido está íntimamente relacionado, pero no es lo mismo. La opinión publicada lo marcan los medios de comunicación. ¿Sí? Y la opinión pública es el sufrimiento. Solamente el que sufre sabe lo que le pasa. ¿Sí? No sé quién quería usted hablar. Rosita. Pero muchas veces cuando alguien escuchó algo o alguien leyó alguna publicación, si es flexible, se presta a que uno haga un intercambio. El problema es cuando te dicen, qué sé yo, ahí es dramatismo. Claro, bueno, lo que pasa es que ahí está el punto. O sea, siempre un docente transmite inquietudes, interrogantes, ¿sí? Busca de alguna manera conflictuar, que empiecen a esto a funcionar. Porque ¿qué pasa? Si nosotros encontramos con personas que llanamente no saben nada, ¿sí? Sus opiniones más vale van a estar basadas en la ignorancia. Ahora, es muy diferente, por eso dice que el sabio duda, el loco tiene certeza, ¿no? Justamente nosotros no, yo estoy más lleno de preguntas que de verdades. Esa es la cuestión.
Rosita, adelante. Sí, lo que quería decir es que realmente siempre estamos aprendiendo. Toda la vida es un aprendizaje permanente, una escuela permanente para nosotros. Y hace poco estuvimos festejando a una poeta que ya no está, pero que ella hablaba mucho de lo que era contemporizar. Ella hablaba de qué, bueno, qué es contemporizar. Contemporizar es de algún modo apaciguar, dice, no fundar tantos bandos, ni acercarse a los bandos, ni adherir, y tratar de tener un pensamiento libre, contemporáneo a la época, y saber dónde estamos parados de algún modo personalmente. Claro, lo que pasa es yo que no estoy demasiado en la cuestión esta de los maestros, no, soy artista de algún modo, como este señor que decía, los artistas por fin son los que son acallados, pero no pueden acallarlos. Entonces, de algún modo venimos a buscar lo que sea una claridad de pensamiento en la libertad. Esta mal nombrada libertad agarrada para cualquier cosa, porque en realidad desde la Revolución Francesa estamos hablando de libertad, de fraternidad, de igualdad, ninguna de las cosas se va dando. La fraternidad, por ejemplo, sería tener un buen gobierno ahora. Si tuviéramos fraternidad, sería exitosa la fraternidad. Podríamos estar seguros de que tenemos un buen gobierno que va a tomar decisiones a favor de todos. Y claro, es todo lo contrario. Parecía, ustedes van a sufrir 6 meses y después, y todo, bravo, bravo, van a sufrir bien, nosotros vamos a sufrir. Es increíble. Bueno, a mí me parece interesante esto de contemporizar, de darse cuenta, tener conciencia en el mundo en el que vivimos. Seamos educadores, referentes, como dijo esta señora. Es difícil, los referentes casi están muertos, porque ahora es todo tan distinto y tan contradictorio. Se da de tan distinta manera la cosa, pero bueno, contemporizar sería poder ver un poco con distancia la época que estamos viviendo y poder tomar desde ahí algunas decisiones, como decía, de, que sean coherentes, ¿no?, con lo que es lo social. Bueno. Muy bien, muy bien. Sí, vamos a dar conclusiones finales. A ver, Emilia, para un cierre. Bueno, se habló mucho, pero han quedado igual conceptos, ¿no?, que no se han hablado. Bueno, me parece que cada época y cada sociedad elige sus parámetros de vida. Los griegos usaban la verdad, la belleza y así cada momento histórico. Yo también me pregunto cuál es ese parámetro de vida que elegimos nosotros en este momento. Abro ese interrogante. Sí, interrogante. Sí, quiere decir, Graciela. Hola, sí, como decía Rosita, todos los días aprendemos algo. Muy interesante la plática. Ahí está levantando alguien la mano. Y y sí, como dice José, como lo hace él. Leemos todo tipo de temas, todo tipo de libros, todo tipo de autores, todo tipo de posturas. Y de todo eso yo hago una revisión y me quedo con lo que a mí me convence. Creo que esa es la postura, ¿no es cierto? De no despenestrar ni detractar, porque incluso cuando, por ejemplo, tomo por ejemplo lo sencillo, como decía José, hablemos siempre de la familia, se divorcia el matrimonio. No por eso, porque yo lo vi, no por eso la señora o el señor le van a destruir la casa o le va a romper el auto, que lo vi personalmente, porque eso es cavernícola, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Entonces les demos la oportunidad, si se quiere ir, que sea feliz, si se quiere ir ella, que sea feliz. Apoyemos eso desde la postura, desde la cultura, de la preparación de cada ciudadano, de cada ser humano. Lo hablo así como ciudadana argentina. Así que muchísimas gracias, José, y a todo el panel, que estuvo interesantísima la plática, y como digo, todos los días aprendemos algo. Muchas gracias. Bueno, ¿quién levantaba alguien la mano? ¿De ahí? Ah, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos.
Sí, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, bueno, yo soy Juan Carlos Oliva, vivo en Buenos Aires y como estamos cortos de tiempo aparentemente, les quiero comentar cómo logré en un momento dado, a través de un que yo considero un muy buen profesor de historia, que tuve en cursos de actualización docente, que me enseñó o nos enseñó a enlazar el tema de la historia de un país con el tema de la historia de otro país, va a ser relacionando permanentemente todo, a punto tal que esto yo lo llevé de alguna manera a una organización que utiliza el árbol genealógico como terapéutica, como parte terapéutica. Veamos cómo hacía este profesor para enseñarnos esa relación que se puede hacer con la historia. Primero, se daba una película determinada, generalmente argentina la película. Luego de finalizada la película, que esto puede llevarse perfectamente a cualquier escuela, terminada la película, se hacía un comentario que se entendió de la película, todo esto. Y luego se daba también bibliografía sobre lo que trataba la película. Es decir, aparte de la parte visual, la parte video, podríamos decir, película, teníamos también que leer determinados artículos o parte de determinados libros para luego comentar en otra clase. Una vez terminado esto, que se charló de una cosa, se charló de la otra, se relacionó con esto, se relacionó con lo otro, además, el curso terminaba con un trabajo práctico. Es decir, dar digamos, sobre el papel qué es lo que entendimos, cómo resolveríamos tal problema, y esto es muy fácil llevarlo a la escuela. Por otra parte, yo siempre insisto también, ya lo estoy logrando en parte con la escuela donde yo hice toda mi escuela primaria, que el año pasado cumplió 100 años, de hacer, aunque sea en el rinconcito de la biblioteca, un pequeño museo de los alumnos. Por ejemplo, y esto se puede hacer también porque, como se habló también hace un rato, de la pérdida de identidad de los chicos, donde estamos en estos momentos como un artículo que salió en la revista Viva de Clarín, segunda mitad de diciembre del 2003, que el título era La onda nada me importa. O el título que está dentro de la revista era el siguiente: Futuro imperfecto. Y daba toda una serie de, digamos, de características, sobre todo en los adolescentes, que ya en ese momento no, a veces algunos no sabían ni dónde estaban parados. No es casual que en estos momentos estén entrando en universidades alumnos que no saben a veces interpretar un texto. Tal es así que en un momento dado se trató de colocar interpretación de texto para los que ingresaban. Es decir, es todo un trabajo. Y además, lo vi yo en esta escuela, cuando 50 años atrás, o 70 prácticamente, yo hice mi escuela primaria ahí, los alumnos éramos generalmente todos del barrio, ¿cierto? Pero la vez esta que visité el año pasado, ya
los rostros de los chicos ya no eran los mismos. Es decir, son chicos que de alguna manera están desarraigados de sus provincias y aquí a veces no se les da, digamos, sobre qué pudo pasar en la provincia de ellos, de dónde provienen. Me pasó a mí, de Ponte, usted sabe que mi hijo desciende de Com. Una de las cosas que se le ha enseñado a mi hijo es, primero, la historia de su familia, no solamente la de Juan Carlos Oliva. Él también tiene una madre, esa madre en una parte desciende de Com, de otras partes también, entonces necesita la riqueza de ellos también, no de la mía sola. Hubo que enseñarle la historia de los Com, antes Tobas, y de dónde era la bisabuela de él, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo un video que lo había grabado de televisión de Canal Infinito, que trataba precisamente de los Tobas, y lo pasé en una oportunidad en la escuela donde trabajaba. Las carcajadas superaron lo que yo pensaba. Es decir, no puedo decir que le estaban faltando el respeto a esas personas. No sabían qué eran. Y eran de ellos, va a ser, que ellos mismos podían ser descendientes de ellos. Es decir, el gobierno que asuma no es solamente la parte económica la que va a tener que solucionar, porque la parte social es terrible. Claro, lo que pasa es que Juan Carlos, fíjate vos, y ahí está el eje de esta conclusión quizá, ¿no? Que lo que nosotros tratamos de decir es que el así le llamo, neocapitalismo, ¿sí? Es en definitiva una cultura, ¿sí? Y esa cultura es una cultura, como acá perfectamente dice Juan Carlos, que borra los ejes de referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente implementa e implanta, ahora le podemos decir un chip, ¿no? Desnaturalizar la identidad de la persona. Entonces la convierten simplemente en autómatas que tienen un control remoto y van pasando por el televisor diferentes canales sin centrar en ninguno de ellos y sin profundizar en ninguno. Es lo que viene zapping. Entonces, lo que busca esa cultura son gente zapping, ¿sí? Pero hay una intencionalidad, no es casual, no es porque esto lo hace porque sí. Lo que están buscando es una neocolonización, ¿sí? Y esa colonización, por supuesto, está relacionada con lo económico. Porque ¿quién van a ser los que van a tomar YPF, los que van a tomar los ferrocarriles, los que van a tomar Aerolínea Argentina, los que van a tomar nuestras comunicaciones? Son empresas extranjeras, no van a ser nuestras empresas. Lo que siempre pasó y va a seguir pasando. Y esto vamos desde Mariano Moreno, ¿no es cierto?, con Rivadavia, desde hasta acá. Cada vez que se conquista nacionalmente nuestros intereses, después se los pierden. ¿Por qué? Porque hay una colonización cada vez más nueva y más sofisticada. El punto es que nosotros estamos hablando que el narcisismo, o esta era del vacío, o esta era del individualismo, en realidad lo que está buscando es que las personas no tengan conciencia, ni social ni de clase. Por lo tanto, no puedan defender sus intereses. Claro, pero el tema es que no haya posibilidad de que nadie se oponga a la cultura imperante. Si te vacían de contenido, de referencia y de conocimiento, no tenés cómo defenderte. Y solamente te implantan conocimiento desde los medios de comunicación y te dicen
qué es lo que a vos te sirve y a vos te conviene y a vos te viene bien. Entonces, claro, había una metáfora que decía, veo una manifestación de hormigas que dice viva Gamesán. Convencidas, ¿no es cierto?, de que Wright es lo mejor que les puede pasar. Bueno, señoras y señores, acá cerramos. Agradezco al panel, muchas gracias a todos ustedes, ¿no es cierto?, por haber compartido. Y ya nos estamos viendo. Mañana hacemos la fiesta de despedida. Siempre les pido a COFAR, si es posible, que hagan su fiesta de despedida en cada regional también, si lo pueden hacer. Y bueno, Sí, chao. chao, gracias. Alejandra es Bonito, Julio César. pásenlo bonito. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Buenas tardes a todos.